A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad a través de Telesucesos y sus distintas frecuencias, 29, 29.1 en televisión abierta, 73 en Extreme TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión en Alfa TV, y también nos pueden seguir desde cualquier parte del mundo, www.telesucesos.net, que es nuestra web, o luego pueden revisar en YouTube. Luego de salir al aire subimos a YouTube como Telesucesos HD. Tenemos el día de hoy la presencia de David Castellanos. Él es líder de Data y Analítica de Equifax Ecuador, y vamos a hablar sobre las claves para potenciar la salud financiera para las pequeñas y medianas industrias. Las pymes, alianzas, crédito y crecimiento son esas claves. Pero David, le saludamos y le preguntamos, y queremos que nos haga acuerdo un poquito sobre lo que es Equifax. Contémosle a la gente. Bienvenido. Perfecto, muchísimas gracias por el espacio, siempre es un gusto poder compartir. Bueno, Equifax ha venido transformándose, ya no siendo el buró de crédito tradicional, sino una empresa de Big Data y líder en todo lo que es el tema de información. Tenemos ya más de 20 años en el mercado, con distintas soluciones que permiten a las empresas tomar decisiones no solo enfocadas al reporte de crédito, sino a soluciones especializadas a entender cuáles son esas capacidades de pago que pueden tener, productos que permitan justamente acceder a créditos, a inversiones y a otro tipo de instrumentos en esa rama, que justamente les dan la oportunidad de poder seguir trascendiendo en el mercado. Entonces nos encargamos de hacer un análisis 360, de entender su perfil, cuáles son sus condiciones, dónde están ubicadas, y sobre todo eso ir sacando la máxima capacidad financiera, no solo de personas, sino también de las empresas. En eso estamos hablando también de una educación financiera, ¿no?, para las empresas. Siempre hablamos de la educación financiera en el hogar y qué es lo que tenemos que hacer en el hogar, no superar determinados porcentajes de nuestros ingresos en gastos, etcétera, etcétera. En las empresas pasa algo parecido, pero necesitamos de pronto un poco más especializado los análisis. Y es una buena pregunta, porque tradicionalmente siempre hemos pensado en el presupuesto del hogar, pero tampoco regresamos a ver al otro lado, hacia las empresas. Hay que partir, por ejemplo, desde el mismo hecho que en el Ecuador tenemos más de 220,000 empresas, según lo que reporta los balances a nivel de la Superintendencia de Compañías, y de ahí 100,000 empresas que al menos en los últimos 4 años han tenido un registro crediticio, pero hoy solo en día más o menos son 50,000 empresas las que mantienen un registro vivo. ¿Qué quiere decir eso? Que las empresas necesitan financiamiento para generar oportunidades, las personas que se forman y que buscan obviamente el tener un propio mejor futuro requieren de poder apalancarse. Entonces, sobre esa base también necesitan sus instrumentos, también necesitan crear su historial crediticio, necesitan tener este recorrido financiero que, así como a las personas nos permite y nos abre oportunidades para poder acceder a mejores créditos en mejores condiciones, suceda lo mismo en las empresas, ¿no? Y quizás hay un punto importante, el no entender al crédito como una herramienta solo para cubrir necesidades inmediatas, ¿no? El crédito nos permite desarrollar sueños, cumplir metas, estar dentro de una planificación, por supuesto. Es correcto. ¿Qué es esto de registro vivo que usted lo dijo? ¿Son las empresas que realmente están funcionando o las que tienen ese registro crediticio que uno puede tener una determinada huella de lo que vienen haciendo? Y poco para poder ejemplificar. Básicamente, cuando hablamos de estas empresas que han tenido crédito al menos en los últimos 4 años, son aquellas empresas que tuvieron una operación, pero después de eso no la renovaron o la pagaron y no volvieron a acceder. Muchas de esas empresas que probablemente no continuaron con su negocio, fueron compradas, se fusionaron, se absorbieron, y hoy en día 50,000 de esas empresas más o menos existen, por eso hablamos de un registro vivo, toman más operaciones, y así como las personas acceden después también a una tarjeta de crédito corporativa, y eso nos permite también ir entendiendo esa volumetría
y también se vuelve un catalizador o un entendimiento de cuál es esa velocidad del mercado, ¿no? Si más empresas acceden a crédito, sabemos que se están formando más sociedades, que se está creando más empleo, que se están desarrollando nuevos negocios, y si obviamente vemos que este indicador se retrae, pues el efecto será contrario. Estoy viendo aquí un dato, dice que las pequeñas y medianas empresas, las pymes, aportan el 35% de los puestos laborales en el país, ¿no? Según un informe del Banco de Desarrollo de América Latina en el 2023. Muchas de estas pequeñas, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, nacieron precisamente como organizaciones familiares. Pero es que en un principio también hablábamos de lo que es la educación financiera, y a veces esa educación o mala educación financiera que tenemos la terminamos transmitiendo a una empresa pequeña al principio, porque así nace, pero ahí está lo que tiene que haber, y apoyarse en empresas, por ejemplo, como ustedes, para poder ir delineando esos objetivos, esas metas que tienen, pero por supuesto con una trazabilidad en el tiempo que les permita ir cumpliendo objetivos y todo ir armando en función de lo que tiene que ser un buen manejo de la empresa. Eso es correcto, y me quedo con la parte iniciando desde, bueno, toda empresa generalmente en el Ecuador, ya por un tema estructural, ha sido familiar. Las grandes empresas que tienen hoy día más de 40, 50 incluso años. Las corporaciones, todo, claro. Así es, exacto. O sea, es una estructura, es un tejido del país, por así decirlo. Pero sobre esa base, todas estas empresas que empiezan a nacer con estas nuevas oportunidades, estos crowdfunding, las empresas SaaS, entre otras que existen, tienen que partir desde un hecho de que hay que formalizarlas como tal. No podemos quedarnos solo como una empresa manejada con un RUC personal, ¿no? Porque ahí cuando se mezcla la contabilidad personal y la de la empresa, y yo no sé en qué gasto y qué tomo para poder hacer gasto de bolsillo, empiezo a ir distorsionando justamente a la empresa como tal. Entonces, una de las recomendaciones que nosotros hacemos como Equifax es formalizarla, que tenga su propio RUC, que tenga su actividad, que tenga plenamente tenga su propio definido sueldo, por ejemplo, cada uno de los, ¿no? de los funcionarios, porque si no usted dice plata de bolsillo, dame de aquí esto, necesito para tal cosa, y no es así. Exacto, sí, y la empresa se vuelve en algún punto mi cajita chica en la que voy utilizando los recursos que necesito, y claro, cuando yo quiero presentarla para poder tomar un crédito y se ve que obviamente todo está mezclado, que no hay una estructura, no hay una definición, es muy difícil poder separar lo que es una pyme de una persona. Entonces ahí es donde empieza la primera parte, como bien lo mencionaba, separar el hecho y darle esa cultura financiera para que la empresa empiece a nacer por su propia estructura, y eso más adelante justamente va atado del hecho de que también hagan una consulta de cómo está su reporte crediticio. Hoy en día, como también señalamos en las personas, generalmente uno va una vez al médico al año, ¿no? ¿Y para qué voy al médico? Para poder hacerme exámenes, para entender cómo estoy en mi salud, qué está fallando, dónde tengo que tener una precaución. La misma idea y cultura yo tengo que tenerla con el manejo del score crediticio, ¿no? El entender si mis deudas las estoy pagando, si hay algún atraso que no lo he tenido previsto, me permite justamente a mí tener ese entendimiento para darle esa trazabilidad, como bien mencionaba. Por supuesto, hemos hablado en varias partes la palabra crédito. El crédito termina siendo una herramienta poderosa para una empresa, pero ¿en qué momento, por ejemplo, uno debe endeudarse? ¿Todo crédito es bueno para determinada cosa? ¿Qué es lo que sucede con el crédito? Porque además, al ser poderoso, puede terminar siendo contraproducente. Así es. Bueno, el crédito finalmente hay que entenderlo como ese capital semilla, ¿no? Todo emprendedor, toda empresa necesita poder apalancarse, y obviamente la forma del apalancamiento es buscar la mejor opción del crédito. Hay distinta oferta en el mercado ecuatoriano, creo que es un punto también importante. Escogiendo esa mejor opción, yo tengo que entenderla en base a mi capacidad de pago. Y si es que obviamente la utilizo con un bien de entender que quiero buscar rédito en el futuro, estoy logrando el objetivo. Pero como decía, si ese crédito se utiliza para tapar un hueco y posiblemente es una deuda de la persona y no de la empresa, empiezo a desvirtuar, y en ese suceso lo que va a pasar es que la empresa no genere el ingreso suficiente, me comienzo a atrasar, dejo el problema a la empresa se liquida, y bueno, entramos en un círculo vicioso que no genera obviamente esa oportunidad. Entonces ahí hay que entender que el crédito aquí en el mundo, en la China, como se dice vulgarmente, es justamente la herramienta que tiene que ser utilizada para buscar ese desarrollo, ¿no? Es una herramienta precisamente, ¿no? Así es. Entonces, lo primero que debemos de hacer es un análisis. Primero, ¿necesito o no necesito en este momento, por ejemplo, el crédito?
¿no? Puede ser uno de los análisis, ¿no? Segundo, ver la capacidad que voy a tener de pago. Correcto. Para con eso también, por supuesto, definir el monto. Sí, y importante es entender que cuando uno lo utiliza para capital de trabajo, el capital de trabajo está medido entre 18 y 24 meses. ¿Qué implica eso? Que, por ejemplo, si yo soy un agricultor, por poner un tema muy rápido, porque en el Ecuador más o menos el 35% de las actividades son agrícolas, indistintamente, no solo pensando en la tierra, sino en la producción, la manufactura, etcétera, etcétera. Yo necesito que ese crédito me permita, desde el ciclo de que cultivo el producto hasta que lo pongo en la puerta del consumidor, se dé la vuelta en 18, en 24 meses para yo recibir otra vez esa liquidez, reempaquetarla, pagar el crédito y volver a solicitar. Pero si este crédito se va a 36, 50, 70 meses, dando un ejemplo muy, muy, muy lejano, yo rompo esa dinámica y estoy volviendo un crédito de consumo o cualquier otra cosa distinto a lo que necesita la empresa. Entonces, ahí es la importancia de, como bien mencionaba, la planificación. ¿Para qué lo voy a utilizar? Claro, si es agricultura, como este es el tema agrícola, tiene que ir medio empatado con los ciclos de producción. De producción o, en este caso, completar todo el ciclo de producción, todo lo que es cultivo, cosecha, empaquetado. Hay que cumplir con esos ciclos. No puedo extender más de ahí porque ya voy a estar nuevamente a emprender y ¿qué voy a decir? De pronto saco otro crédito y resulta que todavía no acabo de pagar el primero. Exacto. O usted tiene que pagarlo ya y el negocio todavía no le da el crédito. Entonces, nosotros en Equifax trabajamos mucho con lo que se llama la oferta inteligente. La economía, y sobre todo la economía ecuatoriana, tiene muchos ciclos, ¿no? Que quiere decir, hay ciclos de crecimiento y estamos en una fase de recuperación. Y hay actividades que demandan operaciones de crédito a 6 meses, por ejemplo, a 12 meses. Entonces, no puedo darle a una empresa, sobre todo pymes, quizás un crédito a 12 meses cuando sé que su flujo de caja le da para poder pagar los 6 meses. Entonces, yo tengo que construir en base a la información y todo lo que también manejamos a través de Equifax como agencia de crédito, esos datos a través de los que se pueda generar ese crédito en base a esas condiciones. ¿Qué logro con eso? Que la empresa pague en base al flujo que tiene disponible, rápidamente recupere y pueda buscar un crédito en mejores condiciones porque ya generó un buen historial, y no genero quizás un crédito que va en condiciones adversas al ciclo que tiene, justamente como usted mencionaba. Entonces, ahí vamos viendo que el crédito se va adaptando en función a entender el negocio, que es algo que generalmente no pasaba 10, 20 años atrás porque no había información, no entendíamos. Hoy en el Ecuador tenemos más de 465 actividades que se desarrollan y cada una tiene su característica y muchas de ellas, como bien lo mencionaba, son pymes. Entonces hay que ayudarlas a nacer, pasar esa incubadora para que después de eso puedan ser empresas ya medianas y por qué no en el futuro hablar de empresas de 50 o 100 años, ¿no? Usted en algún momento habló de formalizar el negocio. Eso tiene que ser, porque esa es la mejor carta de presentación, es la imagen de la empresa, el tener un negocio bien organizado, formal, que eso cuando voy a una institución financiera, por supuesto con todo lo que ya hemos hablado, las proyecciones, etcétera, etcétera, va a ser más fácil adquirir en este caso un crédito, porque del otro lado las instituciones financieras también hacen un análisis de lo que viene pasando en esa empresa. Es correcto, porque, a ver, cuando uno va a pedir un crédito, ¿qué es lo que hacen las instituciones financieras? Necesitan entender este famoso hábito de pago, este comportamiento. Y yo para eso necesito información. Y la información tiene que mostrarme que hay un ordenamiento, que yo vengo generando pagos, por ejemplo, con los proveedores de forma adecuada, voy formalizando, tengo mi RUC, tengo una cuenta separada para poder manejar mis cosas, no las mezclo nuevamente con el sueldo, yo mismo me pago de ahí, que son muchos de los errores que se dan frecuentemente por una falta de cultura, y ahí empieza ese tema de formalización, ¿no? Y ese es el primer camino, como bien menciono, para poder acceder a un primer crédito, que una vez que esto se cumple, pues obviamente se genera esa buena carta de presentación, ¿no? Hay una buena salud, es una buena empresa que genera, y en el caso al menos del Ecuador hemos visto no solo este dato del impacto en la empleabilidad, sino el hecho de que el tejido ecuatoriano necesita que cada vez tengamos mayor emprendimiento, ¿no? El reporte de crédito, eso es importante en las empresas. Así es. Ajá. Eso es como en el de las personas, ¿no? Que tenemos, dice, estoy en el buró de crédito, que es lo que se llamaba, que ahora ya creo que tiene otro nombre además, ¿no? O sigue siendo lo mismo. Un poquito. Sigue ¿no? siendo lo mismo. No cambió el nombre, ¿no? No, ya, no. Correcto, ajá.
Y las empresas también tienen, pues, ¿no? Un score crediticio. Tienen un reporte, justamente como se menciona, ¿no? Entonces, en ese reporte yo tengo el detalle de lo que había mencionado, ¿no? Cuántas operaciones ha tenido, durante qué tiempo se ha tenido, obviamente, pagos oportunos, si se ha registrado algún atraso, si ha tenido, por ejemplo, algún servicio, porque simplemente en el buró no solo se registran las operaciones de crédito, sino pago de servicios de telecomunicación, de internet, que son necesarios. Desde ahí uno puede entender, a ver, si es que pago mis servicios de telecomunicación en buen sentido, genera que tengo un buen hábito de pago. El comportamiento, es decir, yo como institución tengo la predisposición de cumplir mis obligaciones, y con ese reporte, pues obviamente yo puedo entender en qué capacidad estoy para poder ir a pedir un crédito. Por eso es importante, hoy hay herramientas tan fuertes que se las utilizan, están el web banking, el que ahora ya uno también puede consultar su reporte de crédito a través de una aplicación, por ejemplo, que mientras esto sigue caminando va a permitir también que las propias empresas puedan ir revisando estos datos en vivo, ¿no? A veces por el giro de negocio o por alguna cosa externa, hay empresas que necesitan de urgencia tener un crédito. ¿Cómo ahí encaminarlo? ¿Cómo saber hasta dónde endeudarse? Además, qué sé yo, se incendió una de las bodegas de las plantas, se inundó, se perdió la producción, lo que sea. Viene la pandemia, ¿no? Y ahí necesitan de pronto una liquidez de urgencia. ¿Cómo hacerlo en ese sentido, no? ¿Cómo analizarlo? ¿De qué valor pedir? ¿Cómo programar esto, por ejemplo, pedir un crédito cuando es de urgencia? A ver, ahí habría que entrar también mucho la situación, el tipo de actividad económica que tiene esa empresa per se, porque yo puedo revisar, por ejemplo, garantías, si tiene inventario, si ha venido, es una empresa que, por ejemplo, lo que decía, hubo un incendio. Un seguro, de pronto tuvo un seguro, me cortó el flujo, pero no es que la empresa venía generando pérdidas, sino que hay una circunstancia particular que interrumpió, en este caso, mi giro del negocio. Entonces, yo como institución financiera, viendo esto, puedo entender que es una circunstancia adversa y generar, en este caso, un sobregiro, una línea de crédito emergente para poder cubrir esa necesidad. Pero nuevamente, necesito esa información, cómo ha sido el flujo de pago, si hay garantía, pero si no tengo esa formalidad, si no tengo ese recurso, muy probablemente se piense que ese crédito es para pagar otro crédito o para cualquier otra circunstancia distinta de esta emergencia. En ese sentido, sería bueno que las empresas, seguramente muchos los tienen así, ya tienen hecho un plan, digamos, preventivo. O sea, si de pronto nos llega a pasar esto, que ojalá no pase, como se dice, podemos tener o este ahorro o podemos también tener determinado plan para volvernos a poner a producir, por ejemplo. Y ese es un punto importantísimo, porque pensémoslo del otro lado, y se llama generalmente un plan de contingencia. Si yo soy una empresa que abro una cuenta con el RUG, una cuenta bancaria, y empiezo a ir depositando las ventas en esa institución y voy generando un pequeño colchón de ahorro, yo tengo un sustento que permita justamente entender que hay una garantía, ¿no? Y sobre ese depósito se puede crear una garantía para poder generar un crédito. Y como bien mencionaba, cuando a veces, y no solo hablándolo de empresas, sino también de personas, uno no tiene que tener una meta siempre específica para qué ahorrar. El ahorro tiene que existir porque hay estas condiciones adversas que no controlamos y que tienen que permitir, obviamente, tener ese respaldo. Entonces, en eso hace mucho sentido y esto nos abre un canal, porque hay una formalidad. Esta empresa ahorra, tiene una inversión. Y son de disposición inmediata, porque a veces el crédito, por más rápido que sea, nos lleva a veces 3, 4, 5 días, en el mejor de los casos, ¿no? Sí. Y claro, al tener un ahorro puedo yo disponer, incluso en ese momento, mientras hago las gestiones para el crédito, voy a tomar este ahorro que ya lo tenía previsto dentro de mi plan de contingencia para ocuparlo, ¿no? Y luego realizo las gestiones, de ser necesario, por supuesto, de un crédito. Sí, y hay que pensarlo, por ejemplo, si hay un instrumento como una tarjeta corporativa, que hoy día también se otorga con cupos quizás más limitados, pero sobre eso rápidamente se puede pedir una línea de sobregiro. Se habla con, en este caso, el ejecutivo de cuenta y permite dar una atención que hay una respuesta en 24 horas.
Entonces ahí reducimos los tiempos, pero es importante, yo tengo que tener este plan de contingencia, entenderlo, pero nuevamente vamos a la formalización, vamos a entender la salud financiera, vamos a ir consultando nuestro reporte cada 3 meses, es importante, para ir viendo que este cumplimiento se vaya dando, para que el día de mañana, si se hizo la liquidación de un servicio y había algún valor flotante que no se lo pagó, después de eso genere un tema de incumplimiento y eso comience a trastocar mi score de crédito. Y ahí yo creo que vamos generando esa cultura, ¿no? Lo importante y lo interesante ahora es trabajar con datos, ¿no? Como correcto. Usted, David, dentro de su evaluación y por parte, por supuesto, de Equifax, ¿qué han logrado recopilar respecto a lo que sucede con las empresas ecuatorianas? Vemos que las empresas están entendiendo, por ejemplo, este tema, cada vez buscan ayuda, asesoramiento, acompañamiento. Vemos un gran crecimiento en lo que respecta, por ejemplo, a exportación de productos no tradicionales ecuatorianos, y significa que las empresas fueron entendiendo para qué deben de servir los créditos, no cómo tengo que ir organizando mi empresa desde adentro, cómo tengo que meterme en el tema de economía circular, sostenibilidad, el tema de huella de carbono. Es decir, las empresas han crecido, sobre todo en productos de exportación no tradicionales. Podemos hablar de que se están sumando, están entendiendo esto, tienen eso de busco un acompañamiento. Si yo no sé desde adentro cómo manejar, busco el acompañamiento que me permita proyectarme. Sí, totalmente, porque, a ver, en ese caso, veámoslo quizás un poquito más apegados de la parte financiera. Anteriormente no teníamos estos créditos especializados, por ejemplo, de finanzas verdes, de fondos sostenibles, que inclusive vienen también gracias a organismos internacionales que generan un fondeo a las instituciones para poder aportar a estos emprendimientos. Pero yo como empresa, si quiero llegar a un tema de huella de carbono, tengo que certificarme. Entonces, ¿cómo lo hago? Tengo que buscar una empresa, un consultor que me permita cumplir esos requerimientos para llegar yo a acceder a un crédito, nuevamente como una empresa formal. Ese crédito tiene mejores condiciones porque, como bien lo mencionaba, es una empresa que te ayuda a reducir contaminación o CO2, perdón, cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Todo ese marco da justamente el entendimiento en un trabajo combinado con la institución financiera que hace un seguimiento a través de información de qué necesita, de nuevamente crear ese vínculo. Y como usted decía, hoy día es importante o espectacular ver que empresas ecuatorianas llegan a la China a exportar, por ejemplo, pitahaya, ¿no? Mango, de que hay muchísimas empresas que están haciendo mercado afuera. ¿Cómo lo han hecho? Nuevamente cumpliendo estos pasos. No hay una receta mágica, pero sí hay un tema de cultura, de formalidad. El ecuatoriano es un buen pagador y tenemos que mantener eso justamente con los datos de la información. Claro, por supuesto, hay organismos internacionales que dicen estamos otorgando este financiamiento o estos capitales semillas a las empresas que, por ejemplo, estén cumpliendo este tema respecto a la huella de carbono, o a las empresas que hayan logrado un determinado porcentaje comercio en ese sentido, justo, por ejemplo. Comercio justo, ¿no? etcétera, etcétera, apoyo a la comunidad, por ejemplo. Entonces se van cumpliendo, adquieren eso. Ya no solamente estamos enfocados a lo que son las instituciones financieras ecuatorianas radicadas aquí, sino esos organismos que están otorgando esos créditos, incluso con buenos porcentajes de interés, digamos, ¿no? Muy cómodos también, otros incluso con ciertos valores, incluso que no son reembolsables. Entonces la gente, las empresas han ido entendiendo eso y, por supuesto, proyectarse de ahí hacia el futuro. No, es correcto, o sea, y digo, es una oportunidad que hoy existe, y la importancia nuevamente es que las empresas salgan un poco de ese miedo, ¿no? De ese entendimiento de que no voy a formalizar porque después voy a tener que pagar impuestos, porque voy a tener todo esto. Todo obviamente es parte de ir regularizando, de visualizar, de tener esa trazabilidad, como lo mencionaba en un inicio, y las ventajas, los resultados están ahí, ¿no? ¿Cuántas empresas hoy día nosotros sumamos en los últimos 10 años han alcanzado mercados impensados? Tenemos empresas que hoy día son líderes en fintech. ¿Cómo lo han hecho? Justamente con una planificación, con una organización, con un capital semilla, que hoy día las tiene proyectadas en donde está. Entonces tenemos que ver esa ventana, hay que seguir esos ejemplos, como digo, cumplir el hecho de revisar mi reporte de crédito tiene que ser un tema de manejo y de cultura, el buscar que el crédito sea enfocado en la necesidad, el formalizar, como lo mencionaba, y el siempre manejar un presupuesto que permite entender, bueno, qué es lo que quiero y hacia dónde me proyecto. David, muy gentil por haber estado aquí con nosotros. No, qué gusto a ustedes, siempre encantados de poder aportar, y como digo,
La data hoy día hace la diferencia, ¿no? Hay una frase interesantísima que se dice: data mata relato. Y con los datos hoy nosotros podemos entender cuáles son las mejores decisiones. Muy gentil, gracias. Gracias, un gusto. Ha estado con nosotros David Castellanos, líder de Data y Analítica de Equifax Ecuador. Y es que las alianzas, el crédito y el crecimiento son las claves para potenciar la salud financiera para las pequeñas y medianas empresas, las pymes, y es así que Equifax se convierte también en un acompañamiento, ¿no?, que juega un rol fundamental ayudando a las instituciones financieras, compañías, empleadores y agencias gubernamentales a tomar decisiones críticas con mayor confianza. Amigos, hasta la próxima, que pasen bien, felicidades. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29.